Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a tu podcast cristiano. Aquí estamos de regreso con nuevas fuerzas, con nuevas energías, muy emocionados y muy motivados y con un tema súper padre, súper interesante de actualidad. Y yo creo que vamos a aprender mucho y va a ser de mucha bendición para tu vida. Y bueno, en esta ocasión me acompaña mi amigo y hermano, compañero de la iglesia, que nos ayuda también en el ministerio pastoral. Mi amigo y hermano Naín Valeriano, muchas gracias por haber aceptado, Naín, la invitación. Gracias, Osdi, gracias, agradecidos con Dios y gracias por esta invitación, la cual es un honor estar en este lugar, ¿verdad? Compartiendo enseñanzas que hoy en día son muy actuales, ¿no? Realmente una enseñanza de la cual yo creo que todos vamos a salir edificados en este podcast. ¿Ya habías estado con nosotros, Naín? Hace como 20 episodios atrás. Más o menos, con unos 500 atrás. Ajá. Sí. Estamos en el 80 y tantos, ya no sé, 83, 84, ya hasta perdimos la cuenta, pero estamos. Ya habías estado con nosotros y bueno, aceptaste la invitación. Y bueno, tenemos también ahí planeado otro, que también ya está platicado, que vamos a hacer. Esperemos en Dios y sí, todo siga dándose conforme al propósito de Dios, ¿no? Para que todos seamos edificados y conozcamos más de las cosas ocultas que están pasando hoy en la sociedad. Así es. Oye, pues fíjate que este tema, sí, siempre lo hemos dicho aquí, yo lo menciono siempre, que a veces son temas que en la iglesia no se hablan. Digo, en la iglesia se habla muchos temas acerca de la Biblia y es correcto y edificantes, pero a veces temas que como cristianos desconocemos y que es importante que un cristiano conozca y que en un púlpito quizá no te lo van a enseñar o muy difícilmente te lo van a enseñar. Y que como cristianos debemos, sí o no, aprender y conocer este tipo de temas. El tema del día de hoy, como ya lo vieron ahí en la captura, vamos a hablar acerca de la adoración a la muerte, o lo que conocemos o se denomina la famosa Santa Muerte. Un tema un poquito delicado el que vamos a tratar hoy. Sí, la verdad, Osdi, un poco muy delicado, pero nosotros sabemos y creemos en el Señor que nosotros podemos hablar abiertamente a la sociedad de todo lo que se está haciendo en las tinieblas, ¿verdad? Sabemos que esta adoración que hoy se da es muy abierta, es algo que no es algo actual, ¿no? No es algo, una adoración actual que es de 2, 3 años que se ha venido dando, sino de años atrás, de los cuales... Algo que tú mencionas, eso es cierto, ¿sí? Porque decimos, Santa Muerte, es reciente, de los 90, ¿no? En el 2000 que se puso de moda, pero no es cierto. ¿Eso como cuánto tiempo tendrá? Pues yo, Osdi, estaba buscando acerca de esa, investigando un poco acerca de esa adoración, ¿no? Y estaba viendo algunos documentales acerca que es desde cuando estaban los mayas, algo prehispánico, que realmente ya tiene años que se adora a la muerte, solamente que no era abiertamente como hoy en la actualidad. Estamos hablando de cientos o miles de años atrás, entonces, la adoración a la muerte. Sí, no es algo nuevo, entonces. No es algo nuevo, solamente que hoy ya es más abierto a público e incluso se ha vuelto algo prácticamente muy, yo creo que hasta mayor que una adoración a cualquier santo que le llaman, ¿no? Sí, te aseguro que la famosa Santa Muerte tiene más adoradores o más seguidores o devotos que cualquier santo de una iglesia católica, como tú dices, ¿no? Sí, de hecho, sí, porque fíjate que la adoración que se ha dado, sabemos que la adoración es un culto o algo que se considera una divinidad o alguien que merece respeto, que merece alabanza, alguien que lo ve, se ve como Dios, ¿no? Delante de la sociedad. Que entonces, honras, ¿no? Algo que tú respetas, algo que que te ayuda en tus necesidades. Y sabemos que es algo verídico, ¿eh? Es algo verídico que los que adoran a tal imagen o a tal santo, como ellos le dicen, ciertamente sí les ha sacado de apuros. ¿Y por qué crees que buscan a ella, Osdi? Bueno, yo creo que hay muchas razones, muchos sin duda por dinero. Yo creo que una de las principales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de gente que busca pactos o que hace pactos con la Santa Muerte por dinero, por fama? Muchos por salud. Por también. Salud, sí, es cierto. Escuché un caso cercano, relativamente cercano, que hizo pacto porque tenía un familiar perdido. Entonces hizo un pacto como que si me regresas a mi familia, yo te voy a hacer devoto a Santa Muerte. Digo, es multifactorial,
¿no? Sí, sí, de hecho, fíjate que yo también había conocido a unas personas, incluso después conocieron el evangelio, gracias a Dios. Esas personas tenían un pacto con la muerte, donde cuales, no sé, yo nunca conocí el motivo, el por qué habían ellos pactado con tal espíritu. Entonces cuando ellos estaban comentando y dijeron que después de que habían conocido de la verdad en Cristo, ellos pidieron a los hermanos que fueran a orar a su casa, y de verdad a mí me invitaron ese día, y sí había nos mostraron el lugar donde habían hecho el pacto. Incluso ellos dicen que habían hecho como una cara de demonio o algo así, y dicen que nos decían los hermanos pues que oráramos porque había un espíritu que aún a ellos, no en ellos, sino fuera en el contorno, los andaba como intimidando o queriéndolos atraer de nuevo. Entonces, cuando nosotros oramos, hostia, de verdad yo y los hermanos salimos, gracias a Dios, no avergonzados, pero sí, sentimos en la carne, sentimos un gran temor, porque sí se sentía la presencia de aquel espíritu inmundo, el cual sabemos que es un espíritu y sabemos que es real, no es claro, algo, sí. no es un mito, no es una leyenda, no es algo que solamente se ha inventado, sino es algo real. Luego también me estaba comentando otra persona que hay dos tipos de muertes, ¿no? Hay una como que una buena y una mala. Exactamente, como que este es bueno, pero este es malo. De hecho he visto, ¿no? Hay unas que las visten incluso de blanco. De blanco, ajá. Esa, ¿no?, supuestamente representa la luz. Supuestamente, yo te digo porque conozco personas de las cuales venden incluso ese tipo de material, ese tipo de estatuas, donde dicen, no, pues si tú quieres, por ejemplo, amas a una mujer, vas y le ofreces la ofrenda o le ofreces un sacrificio, y esa hace como que la persona a la que tú quieres ligar, esa persona va a llegar a tus pies. Y hay otra que es la negra, creo supuestamente es la que hace males o hace daños. Por ejemplo, si tú me hiciste algún mal, yo agarro y voy y compro la estatua negra o la muerte negra que le llaman, y ya yo le ofrezco las ofrendas, le ofrezco todo lo que me pide, y ya le digo lo que quiero que a ti te haga, y ya tal va a cumplir mi deseo. Entonces, hay dos tipos según para ellos. Según, porque realmente sí, es lo mismo, ¿no? Realmente los dos son demonios. Creemos nosotros que los dos son demonios. Y bíblicamente vemos que la Escritura nos enseña, ¿no?, que nosotros no debemos de adorar a muertos, no debemos de adorar ya cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Tienes la cita ahí? Sí, por ejemplo, podemos leer Deuteronomio 18, 9 y 12. ¿Tendrás la cita bíblica? Si no, la buscamos. ¿La tienes ahí? No la tengo. Mientras si la buscas. Sí. Estábamos viendo también de que a la muerte también se conoce como la niña blanca, la niña, la santa, que de santa creo que no tiene nada. No, de hecho no, pero sí es muy famosa hoy en día, muy, incluso yo creo, como te decía, creo que ha agarrado más seguidores hoy en la actualidad, porque ya es algo abierto, ¿no? De lo cual ya puedes, incluso hay lugares donde se le rinden culto. Estaba viendo que hay varios en Sinaloa. Estaba viendo que hay un templo. En la Ciudad de México, obviamente ahí no podía faltar. Pero sí hay varias ciudades ya de la República Mexicana. Nosotros estamos en México, para los que no ven de otras partes. En nuestro país hay varios lugares donde hay iglesias que son dedicadas a la Santa Muerte. Es decir, entras y hay una Santa Muerte, y ahí el culto no es a ningún santo, no es a ninguna divinidad. Para ellos solamente la Santa Muerte es su Dios. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de esto, ¿no? ¿Qué cita Por ejemplo, es? Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 11 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vemos que esta cita de Deuteronomio 2 es después de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Entonces, ¿de dónde venía esta costumbre? Estamos hablando de años. Miles de años, sí, miles de años. Sí, de años atrás, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, ¿no? No es algo nuevo. Estamos hablando de miles de años atrás. Sí, toda esa
Fíjate cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, ¿no? Tardó, ¿qué? 400 años, algo así. Sí. Entonces, el pueblo de cuando José llevó a Jacob y a toda su descendencia, después que muere el faraón, ¿verdad? Ellos quedan como esclavos, ya muere José, y ahora toda esa descendencia que vino después de ellos, todos, ¿qué aprendieron? Todo lo que Egipto practicaba. Y vemos que de ahí surgen muchas adoraciones a dioses falsos, a dioses de idolatría, donde Dios después trata, incluso Deuteronomio 18, ya le dice al pueblo de Israel que no debe de haber tal cosa en el pueblo santo, en el pueblo que Él ha sacado con poder, con su poderoso, con el siervo Moisés, ¿no? El cual, Claro. ciertamente obra Dios para que ese pueblo sea libre de la esclavitud. Así es. Y vemos, Hosty, que hoy en la actualidad, antes, si tú te das cuenta, quizás años atrás, no veías en mercados, no veías en lugares estatuas vendiendo la imagen, ¿no? de la muerte. Pero hoy en día, todos ya, ¿qué usan? Sus Hay dijes, veladoras, playeras. Hay quienes gorras, se tatúan. Yo conozco, tengo, no conocidos, pero sí amigos de amigos, voy a decirlo así. Amigos de amigos que tienen santas muertes. O nos ha pasado gente que llega a la iglesia. Sí. Llega con tú lo has visto, que con las santas muertes aquí colgadas o tatuadas. Y ya es una industria. O sea, esto de la muerte es una industria completamente que se ha globalizado ya, ¿no? Sí, fíjate, sí, de hecho, normalmente lo busca gente que anda en malos pasos, ¿no? Gente que les gusta más de la maldad que nosotros podemos a veces conocer o alcanzar a ver, ¿no? Por ejemplo, muchos adoran los que son metidos en narcotráfico, en drogas, en secuestros y todo eso, porque es algo que, según yo no conozco a fondo realmente, pero dicen que les gusta que le hagan sacrificios de los cuales niños o mujeres vírgenes que se las sacrifiquen. Igual le hablamos acerca de las ofrendas que adoradores dicen que exigen, y lo más curioso es de que dejan la ofrenda y al otro día le encuentran como si alguien realmente se lo haya comido, ¿no? Sí, son testimonios en internet, donde el Facebook, los videos que salen. No, el video en internet, en YouTube encuentras mucho. Que dejan la comida y al otro día realmente sí, como si hubieran comido, ¿no? Como si hubieran tomado de los líquidos que le dejaron. Sí, ahí estaba también hace unos años, yo me estaba platicando un conocido acerca de ese testimonio, porque estaba hablando acerca del evangelio, estábamos platicando, y él me decía que tenía a un expatrón que adoraba a tal santa, que de santa no tiene, pero no tiene nada. decía él que se vio en una situación económica presionado, y porque ya no tenía salida, según él, ya no encontraba solución a su problema, lo cual encuentra otra amistad y le empieza a hablar acerca de los beneficios que le daba la muerte, que lo había sacado de apuros en economía, que lo había curado de alguna enfermedad, y ya total, empieza él a buscarlo, ¿no? Y a adorar y todo, y dice que su hija, tanto la economía como su hija estaba mal. Su hija creo que tenía, si no me equivoco, tenía un tumor, y entonces cuando él empieza a hacer lo que el amigo le había dicho, él empieza a ver los beneficios, y creo que fue algo no tardado, fue algo en corto plazo, en poco tiempo, donde mostró su poder, digamos así, mostró su poder. Y él, cuando tú ves algo, ¿qué haces? ¿Crees? Claro. ¿Crees? Porque dices tú, si es real. Entonces, y esa persona después dice que daba testimonio que incluso llegó a ser un gran empresario. Llegó a ser un gran empresario de donde él vivía en la ciudad. Pero eso sí, exigente la niña, exigente, porque no se quedaba sin comida y sin agua antes de dormirse. Porque dice que le exigía, o él tenía que llevar diario su fruta fresca, su ofrenda, pues. Sí, su ofrenda fresca, su agua limpia, y todos los días. Y otra dice que si escuchaba algún ruido o algo en casa a las 2, 3 de la mañana, es porque la niña ya andaba por ahí rondando y tenía hambre. Y a esa hora tenía que llevarle su fruta.
O sea, es algo impactante, pero es real, Osdi. Es real. A veces nosotros creemos que son mitos, ¿verdad? Sí. Pero sí son cosas reales en la vida y nosotros como creyentes sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y se hace pasar como algo bueno, ¿no? Delante de la sociedad. Imitador, ¿no? Porque tú dices que gusta que le lleven a la ofrenda, ¿no? Digo, nosotros la palabra habla de llevar al Señor ofrenda de alabanza, de las ofrendas que se ofrecían del templo del pueblo de Israel, ¿no? Desde las ofrendas mesidas, las ofrendas de pan en silvadura, las ofrendas de cereales, las ofrendas de los carneros. O sea, si te das cuenta, es una imitación lo que está haciendo la muerte. Sí. De las ofrendas que se le hacían al Señor, ¿no? Como en tantas cosas que hemos hablado en otros episodios, de que Satanás es imitador. Sí, así es, imitador. Y la palabra lo dice. Y bueno, la Escritura lo dice, ¿no? Que él siempre quiso ser como Dios, siempre quiso ser adorado, siempre quiso ser honrado y de una u otra manera lo ha conseguido. Así es. Con mentiras y todo, sí lo ha conseguido Satanás y mucha gente se ha rendido a sus pies de él. Y obviamente es notorio que hoy en día, el 2 de noviembre, que se celebra el Día de Muertos aquí en México, vemos incluso procesiones grandes, Donde llevan... algo que no se veía. Sí, ¿no? Antes hace, no sé, 20 años no se veía eso. No, normalmente veías un Judas, un Guadalupe llevando, pero la muerte no era algo tan abierto como para llevar una imagen y hoy en día tú ves en esa fecha música, grupos, bailarines incluso llevan danzándole y cantándole, ¿no? Y dándole las gracias por todas las cosas que les ha provisto. Y de verdad, por ejemplo, en los mercados, Osdi, nosotros vemos cómo aquí donde estamos, había donde yo trabajé un tiempo, había como aproximadamente unas 15 estatuas yo creo que es como de 2 metros de la muerte. De la muerte. Y todas... Entonces están imponentes, sí, ¿eh? No, sí, pasa a un lado y... De verdad. No puedo decir que tienen una vibra, porque son demonios, o sea, sí, literalmente son demonios y sí se siente, sí se siente. Claro que se siente. Yo he llegado a pasar donde están y se siente una presencia maligna, literalmente. Hasta la piel se siente. Para nosotros como cristianos es tu espíritu, ¿no? Sí. Que rechaza, ¿no? Esa. Así es, porque sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero sí. Claro. Porque, por ejemplo, había otro testimonio, yo te digo estos testimonios porque a mí me los han contado incluso personas que han adorado esto. Había una persona que dice que cuando su hija era una de las, digamos, de las más inteligentes en su escuela. Esta niña, como llevaba los primeros lugares y todo, y tú sabes que entre la sociedad siempre surgen las envidias, ¿no? Sí, claro. Es algo normal, que surge la envidia, que porque ella lleva los primeros lugares, porque ella es como mejor tratada, pero porque su destacamiento en la educación era muy, más que los demás. Sí. Entonces, su mejor amiga, mandó, dice, a pedirle a la muerte para que ella muriera. Pero, como te vuelvo a repetir, dicen que hay una buena y hay una mala, entonces, cuando la familia se da cuenta que era lo que estaba atacando a la hija, ellos van y buscan a la buena. Y le dice el mismo brujo, porque tú sabes que todos ese tipo de imagen, lo que es la muerte, lo trata con los brujos, no lo tratas con un siervo de Dios. Claro. Tú lo tratas con un agorero, un brujo, los que leen las cartas y todo eso. Entonces tú con satanista. Y ves esas cosas y dice que me decía la mamá de esa niña, a mí me dijo su mamá, no me dijo otra persona, que ella le dijeron quién lo estaba atacando, incluso a la persona que era su misma amiga, como de crecimiento, niñas que crecieron juntos, pero nació ese rencor o ese odio hacia ella solamente por destacar más en la escuela. Entonces, tu mamá me decía, después nos dimos cuenta que era la misma amiga la que le estaba haciendo la brujería a través de la muerte. O sea, y por eso te digo, es algo real, es algo que no se puede negar. Tal vez nosotros a veces lo tenemos como que, pues sí existe, pero no, es algo realmente que se está viviendo en la actualidad y decíamos cuando al principio, ¿no? Que hoy en día se ha abierto más la adoración a la muerte. Ahora, Neito, tú dices algo bien interesante y digo, hay que recalcarlo. Eso es una realidad, porque a veces mucha gente dice, eso no es cierto. Mucha gente que es incrédula, ¿no?
Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, pero sabemos que así como existe el bien, también existe el mal, existe la maldad. Tú decías que la muerte le hizo un milagro. Y yo creo que puede la muerte o Satanás, sabemos que tiene poder. Sí, tiene poder. Sí, tiene limitado. Sí, Hay que aclarar. Satanás tiene un poder limitado. Y dentro de ese poder limitado, o sea, ¿cuántas cosas hemos visto en internet? Gente que levita, ¿no? Sí. Endemoniados que empiezan a flotar. Vi un video donde un brujo está haciendo una curación en tiempo real, le abre. Y eso lo están grabando. Y es un video viejo de los 90. Le saca como una especie de tumor de aquí de su costado. Y con su misma mano, es como Haití, me parece. Con su misma mano le vuelve a cerrar la herida y la persona queda sana. O sea, obviamente era un proceso 100% diabólico, satánico, pero Satanás sí tiene ese poder. Ahora, decíamos hace ratito y comentábamos, sí la muerte te puede dar y hacer rico y dar fama y todo lo que quieras, mujeres, droga, popularidad, inmunidad, entre comillas, pero decíamos hace ratito, también lo platicamos, pero te va a llegar la factura. Sí, va a cobrar todo. Tarde o temprano te va a llegar la factura. Sí, va a cobrar. Ya te di, ahora regrésame. Fíjate que, tu alma. Que ahorita que hablas de eso, yo escuché ese sí, no supe si fue real. Yo estaba platicando con unos conocidos, no son amigos, son unos conocidos, sí. Y ellos decían que uno de ellos, de los que conocían, empezó a adorar a la muerte y sabe que porque su hermano de él estaba enfermo. Pero la muerte le dijo que si él quería adorarla, tenía que dejar que su hermano se fuera con ella. Entonces él dijo, sí, pero si me vas a dar lo que yo quiero, llévatelo. Y de verdad no tardó, yo creo, dicen que no tardó ni un mes cuando el hermano de él murió con una enfermedad grave que ya no tuvo cura, por más que los médicos intentaron y buscaron y que nunca encontraron nada. Y al final de cuentas murió. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo ya ahí sí no te puedo afirmar, me decían ellos que porque el hermano lo había entregado. O sea, y sí es cierto, pasa factura, como dices tú, va a después pedir de lo que ya te dio. ¿Cuánto te dio? Y no te va a salir barato, no. te va a costar tu alma. No, imagínate, ni con todo el dinero del mundo podremos comprar la salvación en Cristo. Vamos a padecer eternamente algo eterno, un castigo eterno, el cual nosotros conocemos. Y solamente, ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo podemos gozar aquí en este mundo? Ahora, Naín, ahorita que decías eso, sí es cierto, hablamos de que Satanás tiene un poder limitado. Y decías que sí es cierto, hay gente que ataca y hemos visto que puede hacer hasta que muera otra persona. Ahora yo quiero que recalquemos algo que tú y yo sabemos, que para los cristianos eso es imposible. Sí. A nosotros los cristianos eso no nos puede hacer nada. ¿Y cuántos testimonios hemos escuchado? ¿No? De gente que ha querido atacar a siervos de Dios, a cristianos, a pastores y que dicen, a esto no lo puedo tocar, a esto no le puedo hacer nada. ¿No? Sí, porque pues vemos y sabemos en las escrituras, vemos que Dios es el Todopoderoso. Satanás es poderoso, pero Dios es el Todopoderoso. Entonces amén, no hay nada imposible para él, lo cual Satanás dice que fue derrotado a través de la muerte de Cristo y la resurrección. Sí. Entonces Satanás no puede hacer más de lo que Dios no le permita. Nosotros ciertamente, las brujerías, las hechicerías, eso a nosotros no nos puede hacer nada porque Dios no lo ha permitido. Y más cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, los creyentes. Aunque, fíjate que ahorita que tocaste ese tema también, Osdi, vas a decir, tienes tanto testimonio. Y sí, de verdad, pero es que a veces cuando tú platicas con otras personas acerca de la salvación en Cristo, siempre ellos te dicen, ¿no? Lo que están viviendo, lo que han dejado, lo que incluso familiares, conocidos han pasado por causa de no conocer de la verdad del Señor. Entonces me decía, un varón decía que su mujer lo quería atar porque él ya no quería estar con ella por X motivo, los cuales no voy a decir. No va a dejar en suspenso. Y la mujer lo quería o no es tanto que lo amaba, sino solamente como aferrada a tenerlo a su lado y empezó a hacerle cosas malas, empezó a buscar brujo, empezó incluso a adorar la muerte. Pero como varón conocía del Señor, ¿tú crees que pudo hacerle algo? No, claro que no.
Estamos blindados, ¿no? No, sí. La sangre de Cristo nos blinda de todo eso. Así es, el poder de Dios es superior a y lo más destacado cuando él me decía esto, y para mí me impactó cuando él dijo, dice que la mujer le dijo, a ti no te puedo hacer nada porque me dijo la niña que tú tienes a alguien superior a ella. Imagínate, o sea, sí, es algo que a mí me impactó, realmente me impactó, y incluso mi piel hasta sentí como una, como una alegría, ¿no? Como una alegría. Yo sentí una alegría, no un miedo, sino como una alegría, porque saber que el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, el Señor tiene el control en nuestras vidas. Entonces nos damos cuenta, Osdi, que sí, si nos, imagínate, fuera un incrédulo, ¿qué pasaría con él? No, definitivamente. Sí, le hubiera hecho daño. Sí, ¿no? Y mucho daño. Sí, mucho daño porque los tiene atados y pues son espíritus, son algo que no lo podemos enfrentar nosotros como humanos con nuestras propias fuerzas, porque son espíritus. Son espíritus y es algo espiritual al cual nosotros como humanos no vamos a hacer frente. Entonces lo que nosotros nos blinda, como dices tú, nos tiene en protección es el poder de Dios, el Espíritu de Dios es el que nos guarda y nos cuida. La sangre de Cristo que nos compró, ¿no? Sí, así es, con una precio de sangre. Pues nosotros por eso, Osdi, nosotros podemos ver en las Escrituras cómo el Señor nos dice, ¿no? Que aquel que habita bajo la sombra del Omnipotente. Así es, el que habita del abrigo del Altísimo, dice, ¿no? En Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. Así es. Entonces, habla de la protección, ¿no? Divina de Dios. Que tenemos a través, sí, porque habrá quien diga, ay, ya, me está dando miedo, o cristiano, de que, ay, que vayan a hacer algo, no. Si eres cristiano también, ¿verdad? No. Si eres cristiano. Si eres cristiano, tú no vas a desear mal para otro, ¿verdad? No, si eres cristiano, no tienes por qué tener ningún temor, porque... No, al contrario, lo que nosotros deberíamos de sentir es gozo y alegría y tristeza por aquellos que no conocen del Señor. Así tristeza por aquellos que están sufriendo, incluso porque hoy en la actualidad hay muchos matrimonios que nosotros prácticamente en calle los vemos felices, personas que los vemos sonrientes y decimos, oh, se aman tanto estas personas, nunca tienen pleito, pero no sabemos cómo están dominados. Sí. No sabemos cómo incluso tanto el hombre o la mujer o viceversa, ¿no? Se tienen dominados a fuerza prácticamente. Sí. Oye, Nay, y otra cosa que quería platicar, y lo platicamos hace ratito antes de entrar aquí a grabar, de la gente que nos ha llegado a la iglesia y que llega con su Santa Muerte, con sus tatuajes. Nos llegó una persona con una Santa Muerte y siempre le hemos dicho, ¿no? Nosotros en la iglesia no somos de decirte que tira tus santos, tira tu esto, tira tu... No somos de hacer eso. Pero cuando alguien te llega una Santa Muerte, que está teniendo ataques del diablo y que se le mueven las cosas en la noche, no vas a decir, vamos a esperar hasta que él sienta, ¿no? Ya, tíralo inmediatamente. Porque eso es una atadura, eso es un demonio que te va a estar atacando. Tuvimos un caso de unas personas que vivían aquí en la misma colonia donde vivimos, en la Progreso. Sí. Ubicas el río del Camarón, para los que son de Acapulco. Sí. Y tenía una Santa Muerte pequeña. Y dice que fueron ellos a tirarla allí al río del Camarón. Y no sé qué pasó. Obviamente fue algo espiritual, maligno. Que esa muerte regresó una vez más a la casa. No sé si fue una o dos veces o tres veces. Yo sí me acuerdo de una vez que fueron a tirarla, la aventaron, o sea, es que es como un barranquito. Sí. Y esa estatua, no sé cómo decirlo, imagen de la muerte, regresó a la casa. Insólitamente. Intacta, como si nadie lo hubiera tirado. Y obviamente, pues en el tiempo mis papás fueron a hacerle liberación ahí, fueron a orar por la casa, liberaron y después, no sé qué hicieron, la muerte, creo que la rompieron, pero gracias a Dios ya esa familia ya fue liberada de esa opresión, porque hay que decirlo también, mucha de la gente que adora a la Santa Muerte, en el mejor de los casos, y digo mejor de los casos porque el peor es que te vayas al infierno, que el Satanás te quite tu alma. Así es. En el mejor de los casos, entre comillas, es gente que queda poseída. Sí, ¿no? Normalmente ¿Cuántos casos conocemos de gente que por adorar a la muerte tiene delirios de persecución? En la noche se le aparecen demonios, que se le mueven las cosas. Eso es muy común en la iglesia. Seguido nos está llegando casos así, ¿no? De que, y ahí va, hermano, traje esto para que oren por este muchacho que ya se le andan moviendo las cosas en la noche y tiene... Escuchó algunos pasos, o que le dicen se le prendió la voces televisión. Que suicídate, ¿no? También nos llegaron también. Que voces que quítate la vida, que mátate y cosas así. No, digo, eso también es otra cosa importante de mucha gente que adora la Santa Muerte que queda endemoniado, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Fíjate, Osti, que
Hoy en día Satanás ha engañado tanto, ¿no?, a la sociedad, y lo vemos bíblicamente, o sea, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento y lo ven como un Dios. Lo ven como algo bueno, no lo ven como que es un demonio, no lo ven como algo que les va a dañar en un futuro, después de la muerte, el lago de fuego, la condenación eterna. No, lo ven como alguien que los va a ayudar o los está ayudando, como un Dios bueno, ¿no? Como engañado, alguien que, sí, claro. Entonces, vemos hoy la sociedad hoy en día que Satanás los ha engañado tanto que lo ven como algo bueno. Y es lo triste, que lo vean como... Si nosotros hoy en día, por ejemplo, habrá personas a lo mejor que estén viendo este programa, que sean adoradores de ella y van a decir, oye, estos atacan mucho, ¿no? Pero es que es la verdad. Bíblicamente nosotros sabemos y vemos en las Escrituras que la muerte no es compañero de Dios, sino lo relata como un enemigo. Exacto. No es un hermano, como dicen muchos. No, es que Satanás y Cristo son hermanos. Es todo lo contrario. No dice la palabra que el Señor nos vino a dar vida. Sí, no muerte. La muerte es lo contrario de lo que Dios da. Incluso nosotros vemos desde Génesis, ¿no? Cuando entra el pecado, ¿qué dice? Entró la muerte la muerte con ellos. Entonces, vemos bíblicamente que es un enemigo, no es un amigo, ni un hermano, ni un pariente con Dios. Vemos que es un enemigo total de Dios. En las Escrituras los vemos, que hay que el enemigo de Dios, el cual será destruido lo último, sería la muerte, ese ser arrojado al fuego, al Hades, perdón. Sí, así Entonces, es. vemos nosotros bíblicamente que no es Dios, o no es un Dios, sino es un enemigo de Dios. Por lo tanto, si es enemigo de Dios, también de nosotros como los creyentes es nuestro enemigo. Así es. Y bueno, él le dice, ¿no?, que nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Dice que eso con huestes, con potestades de maldad de las regiones celestes. Ahora, Naín, tú decías, hay gente que nos ve, sí, cierto. Y no dudo que haya gente que se encuentra en este momento. Digo, este programa queda y es dentro de 10 años lo van a poder ver en YouTube. Sí, ¿no? Así o es, en el Facebook. Y alguien va a ver. Digo, decíamos hace rato que yo creo que este programa tiene un plan de Dios, ¿no? Yo creo que, gracias a Dios, toda la gente que se ha suscrito, decíamos con Naín que tenemos ahorita 25,000 seguidores, ¿te imaginas? Es una bendición. Y que si este mensaje puede llegar a alguien que está pasando por esa necesidad, que quizá está adorando a la muerte, o quizá quiera dejar, quiero que tú, Naín, nos ayudes. ¿Qué decirle a esta persona? Pues fíjate que, Osdi, a veces nosotros, dice la Escritura, ¿no?, que nosotros sabemos que hay un Dios poderoso. Así es. Pero no podemos por nuestra fuerza hacernos libres, sino fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, ¿no? Y pues sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si queremos dejar y ser esclavos del pecado y de la muerte, es reconocer a Cristo y aceptarle como Señor y Salvador en nuestras vidas. Porque sabemos que es el único que trajo libertad y trajo vida, y vida en abundancia, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, nosotros, como tú decías, nuestra lucha no es con carne ni contra sangre ni carne, sino contra potestades. Sabemos que nosotros no podemos luchar contra los espíritus, pero hay un Dios poderoso a tales que puede hacer la obra maravillosa, ¿no?, en aquel que se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que Cristo venció a la muerte. Así es. Dice la Escritura que la muerte no lo pudo sujetar o no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque no había ningún pecado en él. Dice la palabra que Cristo venció a la muerte. Así es que por eso la Escritura relata y lo creemos, que Cristo se levantó de entre los muertos. Porque la muerte ya no se enseñorea más de él. La muerte ya no tiene autoridad sobre él. Solamente Cristo está sobre la muerte y sobre Satanás y sobre todos los demonios. Así que es una gran bendición, de verdad, que aquel que si nos está viendo y se siente, a lo mejor como decías tú hace rato, ¿no?, ha escuchado voces de decirte suicídate, ha escuchado voces de decirte tú no vales nada, tú estás perdido, tú no tienes esperanza, todos te odian. Pues dice la Escritura que de lo vil y menospreciada Dios nos ha llamado. Amén, no porque seamos mejores o no porque éramos los buenos, no, éramos los vil y menospreciados de la sociedad, pues Dios de ahí nos levantó. Sí, eso éramos, sí, de verdad. Así lo dice, realidad. Así lo dice la Escritura, ¿no? Sí, entonces, correcto. Amigo, hermano, si nos estás viendo y has escuchado y te han llegado esas voces que no vales nada, pues déjame decirte que hay esperanza en el Señor.
hay una gran esperanza en Cristo, hay una gran libertad la cual podemos expresar nosotros, Osdi, como hermanos, como siervos del Señor, la cual es algo tan maravilloso adorar a un Dios vivo. Es tan maravilloso adorar a un Dios que tiene poder y control sobre todas las cosas. Y no hay nada que pueda detener su mano. Pues, Osdi, de verdad, esto ojalá y Dios lo permita, ¿no? Que llegue a muchas personas, de las cuales puedan ser libres de tal esclavitud de muerte, ¿no? Porque si adoras a la muerte, ¿qué te espera? La muerte. Así es. La muerte, entonces, sería renunciar, ¿no? Sí, renunciar a eso. Renunciar totalmente. Pedirle al Señor que Él entre a tu corazón y buscar del Señor. Si puedes congregarte, buscar una iglesia cristiana donde puedan orar por ti, hacerte liberación, porque a veces es necesario también, ¿eh? Sí. A veces es necesario que te hagan una liberación. Es necesario. Porque decías algo, a veces queremos hacerlo en nuestra fuerza. En tu fuerza, déjame decirte que va a ser imposible, ¿eh? Por más que lo intentes. Necesitamos definitivamente ayuda de Dios y ayuda de alguien que nos disipule o que te disipule, que te pueda enseñar los principios bíblicos, que te enseñe a orar, congregarte, estar con gente que busca de Dios, y créeme que tu vida va a dar un cambio por completo. Así es, Ossi, ¿no? Pues de verdad, Ossi, es algo triste, ¿no? Ver la sociedad cómo se está yendo al infierno, a la condenación eterna por falta de conocimiento, ¿no? Es feo como cuando ves que hay más adoradores, incluso de la muerte, que del Dios vivo. Así es. Es más triste cuando tú ves un desfile, ¿no? Decíamos el 2 de febrero, muchísima gente, y tú ves algún evento cristiano, hay 5 o 10 personas solamente, porque no hay tiempo, pero para los seguidores de tal espíritu, sí, todos están dispuestos, y a veces es triste también en el pueblo del Señor, ¿no? Ver tal cosa, cuando hay incluso luego contiendas y luchas entre el mismo pueblo de Dios. Pero, Osdi, de verdad, ojalá y Dios permita, ¿no? Que muchos de los que hoy están viendo este programa puedan alcanzar la salvación en el Señor Jesucristo. Dios quiera que sí. El Señor y haga una gran obra, ¿no? Por un propósito, yo creo. Yo creo que no es casualidad, ¿no? Es un propósito de Dios, el cual hoy nos permitió hablar acerca de este tema, porque es algo que se está viviendo en la sociedad muy... Y que va a seguir. Difícil. No, y va a seguir. Incluso va a ir aumentando. Aumentando. Por eso dice la palabra del Señor también, que la verdad te va a hacer libre. Y ahora conoces la verdad, ¿no? Esa verdad te va a hacer libre. Entonces, busca ayuda, busca de Dios, busca una iglesia cristiana, congrégate, acércate a un pastor cristiano, y vas a ver que tu vida va a cambiar, va a ser diferente. Y vas a poder dejar todo lo que te esté afectando en tu vida espiritual como persona, todo, créeme que el Señor va a hacer la obra. Amén. Así es, Osdi, amén. Y dice la Escritura, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos espacio. Así es. Porque la paga del pecado es la muerte, sí. Es la muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Algo muy diferente. Muy diferente. La vida eterna la encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió y resucitó para darnos esa gran salvación, esa vida larga, esa vida en abundancia, la cual hoy nos gozamos grandemente, sí, ¿no? Porque sabemos, pero también nos entristecemos por aquellos que realmente no han conocido del Evangelio. Es correcto. Esperando en el Señor, ¿no? Que este programa, Osdi, de verdad sea de mucha bendición para muchos, sea de una gran bendición para aquellos que están sufriendo, incluso sean oprimidos por ese espíritu malo que los hace sentir como los peores, como que no vale nada. Pero sabemos que en el Señor puede llegar la libertad, la cual dice, de donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y lo creemos y lo vivimos, y podemos somos testimonios vivos, Osdi, de decir de que somos libres en el Señor Cristo. Pues está toda la información, todo lo sustentamos también con la palabra del Señor, ¿verdad? Y bueno, ojalá puedas compartir este material para que pueda llegar a más personas y puedan conocer la verdad, y esa verdad, que es la verdad en Cristo, les pueda hacer libres. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio. Y bueno, tenemos un nuevo episodio también. Ya tienes la invitación ahí para la siguiente también. Gracias, sí. Esperemos el Señor. Tenemos ahí 3 temas y vamos a tocar 12. Así que
en el siguiente, espero que estés aquí con nosotros, amén. Claro, con gusto, Osdi, gracias, de verdad, gracias por la invitación, ¿no? Sabes que es un gozo estar unidos como hermanos y Claro. sobre todo que los que nos sigan compartiendo este material, ¿no? Para que más gente que no conocen de este programa Así es. sean edificados y este programa llegue a los confines de la tierra, como Amén, dice la así escritura, sea. ¿eh? Así es que, sea. hermano, un gusto y gracias por tu invitación. Gracias a todos, que Dios los bendiga, Dios los y nos vemos bendiga. en la siguiente semana.